tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. Hola Belén, ¿recuerdas cómo era la niña Belén aquella que tendría, no sé, 5 o 7 años? ¿Qué recuerdas de la infancia? ¿Tenía algo ya que ver con lo social o es dar mucho salto? Yo creo que tenía mucho que ver con lo social, porque yo vengo de una familia donde me llevaron a un colegio de élite que estaba en la carretera de La Coruña. Yo mi familia vivían cerca del Bernabéu y en la M30 había unas chabolas de gitanos, y yo cuando salíamos a la M30 preguntaba a mi familia que por qué existía eso, y me daban unas respuestas, perdóname mamá si oyes esa entrevista, pero es la verdad, o sea, no había una respuesta que a mí me convenciera en absoluto. Eran como vaguedades, no mires, este tipo de cosas, y luego yo me metía en el colegio de monjas, que la verdad es que donde me hice muy rebelde porque nada tenía que ver con la coherencia, lo que yo vivía en aquella época. Hablaban de la pobreza, hablaban de Jesucristo, de los pobres, yo no entendía nada, y cuando yo preguntaba que por qué esos niños andaban descalzos por la calle, no hallaba respuesta. Fui siempre una niña sensible, muy sensible. Me recuerdo también con los animales. Yo que te lo contaba hace un poco, sí. El primer gato que cogí fue un tigre que me llevaron de pequeña estuve en Estados Unidos y me llevaron a un sitio, supongo que de safari, y yo me aferraba a ese gato como muy sensible con el dolor, siendo pequeña y muy rebelde contra la injusticia. Uh-huh. Entonces yo creo que ese es el origen más temprano mío de sensibilidad que te puedo. Luego, el reloj de mi comunión se lo regalé a una gitanita. Me regalaron un reloj de la comunión, pues ya digo que yo iba a un colegio, estas cosas, y me bajé hasta Alfonso XIII corriendo, esta cosa de escaparme, que yo me he escapado mucho, me voy y me escapo, y regalé mi reloj de comunión a una niña, una gitanita. Uh-huh. Entonces... Has dedicado mucho tiempo a la formación, eso me consta, pero vamos a empezar con la que tiene que ver con el trabajo social. Sabes que es una pregunta un poco canónica, cómo llega la gente a lo social, independientemente de cuál sea la disciplina. En tu caso, inicialmente al trabajo social, a las formaciones sociales. ¿Recuerdas cómo lo elegiste? ¿Lo tenías ya claro? ¿La niña esta rebelde sabía que tenía que ir para allá o para nada? No, mi familia me quería dirigir hacia lo que había sido mi abuelo, mi padre, mis hermanos, hacia el mundo de la publicidad, del marketing, de esta cosa comercial, y gracias a la hermana mayor de mi madre, que un buen día me preguntó: Belén, ¿tú qué quieres? O sea, ¿qué te gusta? Me puso una serie de papeles encima de la mesa y me puso la posibilidad de trabajo social, y a mí me impactó, ¿no? Aquello. Y por supuesto, como había estudiado en un colegio privado, pues era la universidad de comillas lo que correspondía. Uh-huh. Y muy bien, porque para mí fue elegir una vocación. O sea, tuve la gran suerte de elegir un camino que me llevó a reflexionar verdaderamente y a encontrar mi misión en la vida, que es ayudar a los demás. Eso lo tengo muy claro, y tuve la gran suerte de encontrarme con el sociólogo Pedro Cabrera, que confió en mí, y a los jesuitas de la Ventilla, aquel momento de la coordinadora de barrios en el barrio de la Ventilla haciendo educación de calle, Enrique de Castro, Martínez Reguera, y yo, que era una loquilla con 22 años, que quería comerme el mundo, salvar a la gente de la pobreza. De repente me encontré en la Ventilla, caminando las calles, ayudando a llevar a los chavales a los equipos de fútbol en fin de semana con mi coche, haciendo prevención de drogas a través del deporte. Y ahí entendí lo que era el acompañamiento, lo que era esta cuestión que queremos volver hoy a ella, ¿no? A recuperar, que sería salir a la calle, patear las calles, la educación de calle, que es nuestra identidad. Ajá. Como trabajadores sociales. Entonces yo tuve la gran suerte de encontrarme con aquellos compañeros, compañeras, con los jesuitas de la verdadera misión. O sea, no lo que me habían contado en el colegio de monjas del kilómetro 9 de la carretera de La Coruña, que por favor nadie lleve a sus hijos allí, porque verdaderamente no me ayudó aquello a tener una educación humanista, que es lo que luego he ido recorriendo, ¿no? El trabajo social a mí me salvó.
En tu caso, a diferencia de otras personas que han pasado por el podcast, claro, tú has escrito bastante, con lo cual en alguno de tus artículos muchas veces haces referencia a las personas sin hogar, y en concreto me llama siempre la atención, lo he visto también en algunas ponencias tuyas, que agradeces mucho. Muchísimo. Entonces, quería empezar por las personas sin hogar. ¿Fue el primer campo en el que te dedicaste? Sí. Es donde empezaste. Sí. Y muchísimos años dedicaste. Sí, 10 años en una asociación. Aquí en el mismo Madrid. En Madrid, en el Distrito Centro, era cuando el Plan Concertado de Servicios Sociales. Entonces, tuvimos, por supuesto, el apoyo institucional de crear, de creer, de generar participación, las salas abiertas Iker, que son tan necesarias, espacios de encuentro entre las personas, confiar en la participación. Uh-huh. A mí me contrataron como trabajadora social de grupos. Yo entré en una crisis porque tenía 23 años en aquel momento y por supuesto me puse en terapia rápidamente porque tenía que formarme, qué iba yo a hacer, es decir, un afán de conocer, de saber y de escuchar a las personas sin hogar. Esto de que las personas sin hogar no hay nada que sacar es una gran mentira. Las personas sin hogar tienen muchísimo que enseñarnos. Si nos pasamos la vida diciéndoles verticalmente lo que tienen que hacer, no vamos a escucharlos en círculo. Uh-huh. No vamos a decir, oye, vamos a encontrarnos esto que yo defiendo que es un encuentro de miradas. Para mí los sin hogar me enseñaron a salir al aire, al campo, a comer cuando se podía comer con la parrilla, a estar encontrándonos, a que ellos dijeran lo que les preocupaba, lo que querían, uh-huh, y empezar a generar contextos de pertenencia constructiva, que es hasta lo que hoy día creo en esto que me enseñaron ellos. A día de hoy, que voy a cumplir 55 años en diciembre ahora, y desde que tengo 23 llevo creyendo en lo mismo, en que es nuestra responsabilidad como trabajadores sociales generar espacios de encuentro entre las personas. Y esto me lo enseñaron las personas sin hogar. Y tras 10 años allí, ¿das el salto por algún motivo? ¿Quieres cambiar? ¿Es un poco tu perfil de necesidad de seguir aprendiendo? Pues mira, la cosa es que me puse a formarme, porque claro, digo, bueno, trabajando con personas sin hogar, con tantísima carencia, yo venía de un mundo totalmente diferente, donde puse en cuestión mi vida, soy una privilegiada, que tiene recursos, que parto de una realidad, vamos, o sea, yo empecé a valorar de dónde venía también, ¿no? Y hacia dónde iba. Entonces me puse a formarme en terapias humanistas, como si no hubiera mañana, en rollos, modelo centro a la persona, Gestalt, así todo el recorrido. Y Teresa Zamanillo, en aquel momento, que tenía contacto con la asociación Realidades, que era donde yo trabajaba, bueno, pues entramos en contacto, ella estaba en la universidad y yo empecé colaborando con ella como observadora en su tesis doctoral sobre grupos. Uh-huh. Y bueno, pues dije, ¿por qué no adentrarme en el mundo universitario? Y yo decía, pero para dar grupos, o sea, he sido como una fundamentalista, como quien dice, del trabajo con grupos. Yo en la universidad quiero dar grupos. No otra asignatura. Yo he venido a esta profesión a otorgar esto de los cuidados mutuos, de dároslo y de dármelo, porque es un privilegio para los profesionales. Hacer grupos enriquece muchísimo, uh-huh, mucho más que estar secuestrados en los despachos llenos de papeles, haciendo gestión, que quema muchísimo, sino vamos a proponer, como me decías tú antes, Iker, vamos a hacer propuestas, uh-huh, de grupo, para que la gente se encuentre, para que nos cuidemos. Con lo cual es el paso a la universidad. Y en la universidad haces otro periodo largo de tiempo. En la universidad, pero a la vez, como yo me había formado en terapias humanistas, empecé a trabajar como terapeuta humanista. Empecé a combinar ya en ese tiempo. Entonces, empecé la universidad con todo el tema de la carrera universitaria y a estudiar otra carrera que es antropología social. En aquel momento en el que yo daba clase, que era una frenético, me pasaba la vida trabajando, estudiando, pero apasionadamente. O sea, yo he vivido el estudio con pasión, el trabajo con pasión, y meterme en la universidad, pero nunca perder ese pie, ese contacto con el mundo exterior. Porque a veces quizás la universidad se queda muy lejos. Sí, ¿te parece? O sea, bueno, yo creo que sí. Y a los asociados, que es lo que yo fui durante todo el tiempo, creo que no se nos valora lo suficiente. Porque de tener un discurso vivo, un discurso de estar en la calle, de trabajar con la gente, de poderlo transmitir a los estudiantes con toda la pasión, finalmente
hay compañeras, ¿no? Yo tuve la suerte de dar grupos siempre, pero angustiadísimas, trabajando fuera, infravaloradas muchas veces. Entonces, la universidad va alejándose del territorio de las personas, al igual que lo hemos hecho durante todos estos años, alejándonos del territorio comunitario, haciendo un trabajo vertical. Ha sido parecido. Yo creo que la universidad hay que tender puentes. Y sin embargo la universidad como un espacio fundamental. Lo digo porque a veces cuando estaba yo en la universidad, en los 10 años que pasé por la universidad, tenía el recuerdo de estos alumnos, sobre todo en primero, pero también pasaba a veces en segundo, que decían, no, es que queremos ir a la práctica, ¿no? Queremos enseguida ponernos. Y decía yo, ya, pero es que fundamental, incluso para ese verbo que tienes tan metido en la cabeza de ayudar, de colaborar, de querer transformar, también hay que formarse. Cualquiera no se puede poner a hacer esto, ¿no? No. Digo porque este discurso de la universidad tiene que estar más pegada a la calle, que no digo que no haga falta, también tiene este otro efecto boomerang que parece que no tiene en cuenta, como que está en el aula, que estar formándose, que estar investigando como si no valiese, y especialmente en lo social. Y yo creo que esto es algo como a rescatar. No sé cómo lo viviste tú en la universidad. Entiendo que por tu compromiso que has tenido siempre con formarte, te ha parecido que era fundamental. Era fundamental. O sea, ha habido varias cosas. Formarme y supervisarme, porque al trabajar con personas sin hogar es inevitable. Yo cuando me vi con todo el delirio, te lo voy a poner así, en unas carpetas de un sin hogar, se llamaba José Miranda, al que tengo un cariño, no sé, ya habrá muerto, supongo, y supervisando, hay que supervisarse, hay que formarse, y como te decía, hay que pulir la herramienta persona. O sea, eso... formarse, por supuesto, y yo elegí el humanismo a pesar de todo, muchas veces el machaque, porque hay que formarse en sistémica, porque hay que formarse, yo me formo en lo que creo, y ahí sí que soy muy independiente. Y para alguien que no conozca qué es la supervisión o que no lo haya practicado, tuvimos ya en el podcast una experiencia bien interesante con Asun, pero ¿cómo la definirías tú? ¿Qué es para ti la supervisión? ¿Qué? Es un espacio que yo lo junto con acompañamiento, ¿no? A día de hoy, individual o grupal. Es un espacio en el que la profesional puede poner en análisis, voy a decir, el sistema profesional, el sistema cliente, que ya lo definimos hace unos años, al principio de los tiempos, y el sistema profesional, el sistema cliente y el sistema institucional. Viendo dónde están las fortalezas de estos sistemas, viendo dónde están las carencias, viendo el profesional qué es lo que se tiene que trabajar también. Por eso digo, la supervisión es un híbrido, tiene que ser entre el acompañamiento, porque no solamente vamos a analizar este caso como desde un análisis racional, no, te vas a trabajar tú y vas a pulir la herramienta persona, porque todos seeker tenemos algo que trabajarnos. Entonces, en la supervisión hay que mover actitudes del profesional. Esto, pero también para la mejora y la satisfacción de la propia tarea. No veo que únicamente sea como vamos a objetivar este caso, vamos a supervisar cuestiones del equipo. O sea, no. Yo soy una persona muy vehemente, voy a decir, ¿vale? Y voy a mirar en cosas en las que me he tenido que trabajar. Voy a decir la parte de la impulsividad. Eso me lo tengo que sujetar. O sea, y hablo de mí, ya no voy a hablar de ti. O sea, y quien me diga que no tiene que pulir la herramienta persona no casa conmigo. No casa conmigo. Eso me parece mucha soberbia. Si hemos elegido esta profesión, que trabajamos con el dolor humano, con el duelo ineludiblemente, así, porque todo el que acude a un servicio social tiene dolor, por favor, hay que pulir. Es un acto de responsabilidad. O sea, yo junto la supervisión con el acompañamiento. Cuando mismamente, online, telemáticamente, hago sesiones de supervisión, ahora mismo estoy pensando con una persona en Irlanda, da igual. Bueno, ¿y tú qué? O sea, desahógate, límpiate de todo lo que tengas, vamos a quitar la maleza de la institución, del cliente o de esta familia. ¿Y tú? ¿Pero qué es productivo trabajarse la persona del profesional? Para el propio profesional, para el usuario, para los usuarios, para los compañeros de equipo. Entonces, mi mirada también está, y cuando hablo del encuentro de miradas, de un modelo interfocal, hablo del foco de la propia persona, del profesional. No es solamente, oye, vamos a analizar este problema desde el análisis racional de resolución de problemas. No, y tú, miremos la viga en el ojo propio.
Sí, te lo he leído varias veces. Sí. Has dejado ahí un hilo ahora en la conversación del que me apetecía tirar, que tenía que ver con ayudar, ¿no? Acompañar en el dolor que traen las personas. Sí, sí. Por provocarte intelectualmente, ¿no es un poco pretencioso creer que vamos a poder, ya no digo acompañar, es que a veces creemos que podemos hasta sanar ese dolor? Es un poco pretencioso. Yo creo que eso, sanar... Y nos frustra el decir, no lo he conseguido. No, es poder... pequeños pasos son grandes logros. O sea, pequeñas cositas. Con las propias personas sin hogar era como que la persona se pueda cuidar un poquito, que viva menos dolor. No vamos a salvar a nadie. Yo tengo varios duelos en el cuerpo. Tú también, todos tenemos, ¿no? Se trata de poner un poco más de luz en la oscuridad, de sanar. Yo eso, vamos, es que ni se me ocurre, demasiado, vamos. ¿no? Que va, por favor. Es como... vamos a trabajar con objetivos pequeñitos, que sean viables, que sean posibles, que no frustren. Esto, salvar a nadie. Eso era cuando tenía 20 años y era como, bueno, me comía el mundo de verdad. Era como una impetuosidad que he ido domando con los años. Claro. No, es aportar. Mira, desde 2016 he estado colaborando voluntariamente conduciendo grupos de duelo en la universidad para que los estudiantes se animen a hacer grupos, ¿vale? Y trabajando con los duelos de los propios estudiantes, con que los estudiantes entiendan que el grupo es un territorio de gran riqueza, ya me vale, con que puedan avanzar en sus propios procesos de pérdida, es decir, se le haya muerto el padre, lo hablan allí, ya está. Siempre es dar algún pasito. Yo me quedo con pequeños pasos, esto que te he dicho son grandes logros. Nada de grandes pelis. Uno de los campos por el que me apetecía poder conversar contigo, y que además nos liga cuando yo creo que ya estabas ya en la universidad, que empiezas a trabajar con todo ese tema de los grupos, es la importancia de los grupos, ¿no? Sí. Sobre todo la gente que pueda estar más cercana al trabajo social sabe que se habla del trabajo social individual, por grupos, en comunidad, aunque luego estamos, creo que excesivamente centrados en lo individual. Sí. ¿Por qué el grupo tan importante, Belén? ¿Qué aporta el grupo? ¿Por qué tenemos que rescatar el grupo? Porque aporta cuidados mutuos. Porque es esta cuestión que se aleja del individualismo y de la verticalidad de la sociedad. Estamos en una sociedad individualista, cada vez más metidos cada uno en lo nuestro, y los grupos tienen el potencial del apoyo mutuo, que es verdadera prevención. Cuidarnos mutuamente, rescatar la fraternidad, o sea, las relaciones entre iguales. Esto que se ha perdido en el trabajo social, como ponemos Isabel Herrero y yo en el artículo del Consejo, ¿no? Sobre trabajo social con grupos y comunitario, estamos secuestrados los trabajadores sociales, secuestrados y muy quemados dentro de los despachos. O sea, se trata, como pongo en algún artículo, de rescatar el entorno que a las personas les pertenece ya, que es la comunidad, que son el enriquecimiento mutuo. Hablamos de soledad no deseada todo el tiempo. O sea, ¿qué es lo que da la compañía? Los otros, el otro, el grupo con su gran potencial. Y os lo juro a todos los profesionales que escuchéis este maravilloso podcast de Iker, da igual educadores, trabajadores sociales, o sea, hacer grupos es riquísimo y no es tan difícil, de verdad. Y si, alguien te dice que el grupo o la comunidad también controla, constriñe, ¿qué le diríamos? ¿No? Bueno, yo creo que hemos constreñido mucho más nosotros con esas gobernanzas que han dado la espalda totalmente a la comunidad. De eso nada. O sea, vamos a volver a confiar en que a lo mejor si abrimos puertas, abrimos otra puerta y abrimos una ventana, nos vamos a encontrar con cosas mucho más ricas. Yo es que soy un poco atrevida y creo que nos falta este atrevimiento ahora mismo. Vamos a atrevernos, compañeras. O sea, yo voy a donde queráis, nos ponemos a charlar, compartimos. Yo no voy a dar formación, a contaros pelis, no. Intento hacer contextos grupales donde aprendamos todas juntas. Para poder realmente rescatar este ámbito de intervención tan necesario, que lo hemos dejado atrás ahora mismo. ¿Dónde están los grupos? ¿Qué pasa? ¿Realmente no tenemos tiempo? ¿Hemos perdido la confianza en la esencia de nuestra profesión? Te decía antes, Iker, que tenemos el apellido social, trabajadores sociales. Tenemos la responsabilidad de velar por las relaciones sociales.
Y esto es de las relaciones horizontales. Yo creo que esta también es mi misión dentro del trabajo social. Muchísimo. O sea, no bajarme de este burro. No quiero. Aunque haga trabajo individual y lo hago. Y me gano la vida con ello. Da igual. O sea, el trabajo social le faltan grupos. Al trabajo social le falta una inversión en lo comunitario. Ahora te contaba, vamos a hacer un círculo de cuidados en torno a lo simbólico, en torno a la violencia contra las mujeres. Qué maravilloso es juntarnos en el encuentro de miradas aquí en esta sala, 15 mujeres, apoyándonos y saliendo de aquí fortalecidas. Esto es. Vamos a ir a Euskadi, a donde sea, a generar espacios, salas abiertas para el encuentro y la creación. Eso es mi lucha dentro del trabajo social. Una de las frases que rescataba este día, para este día, repasando alguno de tus artículos, literalmente decías, ¿no? Hay que trabajar la presencia respetuosa y el estar. El estar. Te quería preguntar sobre eso. ¿Qué era para ti eso de estar? Sobre todo porque creo que estamos en una sociedad que valora, y también en el campo de la intervención, el hacer, el transformar. Y el estar parece que es un verbo pasivo y que no aporta. Y sin embargo decías, ¿no? Hay que trabajar la presencia respetuosa y el estar. ¿Qué es para ti el estar? El estar es el hacer presencia. O sea, y ahí me acuerdo, por ejemplo, en la sala abierta de realidades, con las personas sin hogar, no había nada que hacer, solo respirar. A ver si me explico. Estás allí, te sientas, llega una persona, habla, interactúa con otra, escuchas. Vivimos en una sociedad del hacer hiperactiva completamente, no nos paramos a estar. Pasear por la calle, hacer educación de calle, volver a estos orígenes, ¿no? Es hacer presencia respetuosa. Me siento en un banco. Si hay unos chavales en las canchas, me voy a sentar allí. Estoy. Y me van a ver un día, y me van a ver otro, y me van a ver otro. No tengo nada que hacer. Como digo, nada que hacer, solo respirar. Nada que hacer, solo estar. ¿Por qué el hacer? ¿Por qué esta cosa de lo productivo? De la productividad tóxica. Cuando nos cuesta un montón sentarnos a escucharnos en los propios equipos. Esto es estar. Este es el verbo. Este es el verbo. No necesariamente hacer. A mí es una parte que también me interesa bastante porque creo que, o al menos en los ámbitos en los que yo me muevo, me parece que, ligado quizás a la pretenciosidad a la que antes me refería, consideramos que podemos, en un proceso de intervención casi de tipo lineal, hacer que las personas cambien. Y a veces se puede promover ese cambio, pero otras veces, igual ligado también a los procesos de exclusión, sobre todo personas que están en una situación muy cronificada, pero también me vienen los momentos de violencia machista donde una mujer de un día para otro no supera todo lo que ha sufrido. Y ahí creo que el verbo estar, con todos sus sinónimos de acompañar, muchas veces de estar en silencio, de estar escuchando, de no tener que estar haciendo o diciendo, o mandando que creo hagan. Que es fundamental. Y lo tenemos como muy metido, el que tenemos que estar continuamente haciendo algo, y que tiene que ser un trabajo el nuestro de acción, cuando, por contradictorio que parezca, el mismo estar puede ser muy importante. Entonces, muy importante. Rescataba esta frase y dije yo, qué bueno sería que también interioricemos esto, porque quizás nos hemos quedado a veces en los despachos y en las oficinas en un estar, que ese sí que es un estar pasivo o un estar defensivo detrás de un ordenador, y aquí sería otro tipo de estar, lo digo para esta profesión, pero serviría también para otras. Exacto, un estar que hace vínculo, que hace una relación libre de amenazas, donde las personas sepan que estar, que escuchar, que acompañar es importante también en grupo. Esto, saber estar, no tener que hacer. Si estamos hiperactivados por el ritmo frenético del instante en esta sociedad. También incluso porque ese estar, cuando se mantiene en el tiempo, cuando va en mayúscula, me parece que transmite a las personas para las que trabajamos, con las que trabajamos, la idea de seguridad, de que estoy aquí cuando haga falta. Que creo que en muchos procesos es fundamental, porque la gente va a entrar, va a salir, va a caer, va a decidir, porque de esto va lo de la autodeterminación y la autonomía de cada uno decide. Y sin embargo, decir, yo como profesional, aquí estoy, la puerta está abierta y estoy frente a cómo, no sé, ha sido expulsado o ha dejado este servicio o ha dejado el otro proceso, y es como ya se ha terminado y aquí estoy. Ha sido una parte del proceso y luego volverás a estar. Me apetecía mucho recuperar esto porque creo que lo hemos ido como perdiendo.
Profesional de referencia. O sea, esto es ser alguien de confianza para las personas. Y esto es, si estoy, que ahí rescato el modelo central en la persona, Rogers, que para mí es la esencia, de verdad. Generar espacios de no juicio, espacios de clima libre de amenazas. Es esta cuestión de la presencia respetuosa, que la persona no se sienta juzgada, que las personas sepan que pueden recurrir. Esto en la asociación Realidades, con las salas y la tertulia, el espacio de encuentro era, puedo llegar aquí desde la baja exigencia a la persona, me tomo un café, estoy, en aquella época miro el periódico, y ahí hay una profesional o dos que están, sin decir necesariamente, haciendo escucha y haciendo presencia. Esto es lo que yo creo que es muy importante que rescatemos. Pero para ello necesitamos que políticamente se apoye. Es decir, que haya... tiempo para estar. Sí, tiempo para estar. Y que oye, voy a decir partidas para poder contratar profesionales verdaderamente. Eso, que puedan hacerse cargo de las salas abiertas, de los espacios de encuentro. ¿Qué es lo que te encuentras en los espacios cuando trabajas tanto en grupos con profesionales o en espacios de supervisión? ¿Cómo ves la profesión? ¿Cómo te encuentras a las profesionales? Mira, últimamente es verdad que nos han estado llamando para el tema de cuidados profesionales. Yo me gusta mucho esto, como poner que los grupos son contextos para los cuidados. Últimamente es esta cosa como nos llamaban para el autocuidado, pero lo resignificábamos diciendo no, si ya nos autocuidamos los profesionales, si yo me autocuido, y muchas profesionales que se cuidan, que se supervisan, de repente vuelven a la institución, aquí en Madrid por lo menos, y que me perdonen de verdad los jefes de departamento de los distritos, y si alguien se siente ofendido, pero hay muchísimo queme en el Ayuntamiento de Madrid, en los distritos, y nos encontramos profesionales muy deprimidas y cuadros de estrés, de ansiedad, de situaciones muy difíciles, de mucho queme. Entonces, ahí que ¿cómo hacemos, no? Pues realmente nos preocupamos en dos vertientes. Por un lado, el maltrato institucional existe, por favor, o sea, no nos confundamos. Si yo me autocuido y voy a la institución y avalanchas de demanda, cambios de protocolos de actuación, de repente como que hay más jefes que trabajadores, una serie de cuestiones que hacen que los profesionales se quemen. Entonces esto, por un lado, hay que abordarlo desde lo que son las instituciones, y por otro lado, los profesionales, y esto yo insisto mucho, se tienen que trabajar. Esto que hablamos de la autorresponsabilidad, vale, vamos a prevenir el maltrato institucional, por supuesto, porque yo digo que existe, y lo sabemos que existe. Y ahora también vamos a trabajar en los profesionales. Yo creo que... Y luego hay también profesionales que requieren ahora mismo, por lo vulnerables que se sienten, espacios de acompañamiento individual. No solo grupal. Necesitan como... Y ahí ofrecemos el hacer acompañamiento, un híbrido entre la intervisión y el acompañamiento. Porque hay profesionales que de repente... pues han vivido situaciones traumáticas en su propia vida, que lo llevan al trabajo. Del trabajo hay cosas que les devuelve a su propia historia. Entonces aquí hay que trabajar, pues eso, un híbrido entre el acompañamiento a los profesionales. Hay que cuidar a los profesionales y ellos también se tienen que cuidar. O sea, es como estas tres patas. Vamos a prevenir el burnout, que los profesionales también se autocuiden y que nos cuidemos mutuamente. Esto de que los equipos son terribles, no. Todos tienen la responsabilidad de trabajarse. Y lo digo con una convicción plena. Donde yo he podido hacer como paciente, esto lo digo porque vengo de una familia complicada, con un divorcio difícil, etcétera, donde me he podido trabajar entre supervisión y terapia 20 años, así digo. Y no me arrepiento. E iré las veces que necesite para poder hacer bien mi tarea. Si saltamos a la... Para que no quede que estamos tan autorreferenciales, solo hablando de nuestra propia profesión, se supone que nacimos para ayudar y a mejorar la sociedad. Salimos a la comunidad. Ahora parece que nadie que
que quiera hacer algo en el campo de lo social si no pone la palabra comunitario, ¿no? Parece que no es lo suficientemente moderno, lo suficientemente cool. Sí. Pero claro, ¿qué estamos entendiendo por trabajo comunitario? ¿Dónde se nos quedó la comunidad? No tengo ninguna duda de que es indispensable, pero hay algo de desafección, ¿no? Como que no sabemos, se nos ha olvidado quizás el músculo de acercarnos y luego cuando nos acercamos decimos no han venido, no colaboran, la gente nos implica. Existe individualismo también, no digo que no, pero no sé cómo vives esto, sobre todo porque tenéis una larga experiencia tú. Sí, Isabel Herrero, que ahora vamos a ir en su busca. Claro, y además estamos aquí en plena Plaza Santa Bárbara, en el Madrid, en el centro de Madrid, donde está la comunidad, pero donde tú tienes historias en cada esquina, que me lo acabas de confirmar, de donde empezabas a trabajar. Entonces no sé cómo ves la comunidad y lo comunitario. Mira, ahora. Esto lo explica muy bien mi compañera Isabel Herrero, que además ha participado en el proyecto comunitario de Casino de la Reina en el centro de Madrid. Ha hecho un trabajo precioso y ella misma expone cómo cuando nos metimos en los despachos, en los servicios sociales, nos alejamos de la comunidad. Ha sido un irnos metiendo y perdiendo esa cercanía con lo comunitario, y como ella expone, han cambiado los conceptos de ciudadanía, ese concepto ha cambiado, el propio concepto de comunidad mismo, ya no son las comunidades territoriales, muchas veces ahora mismo son las comunidades digitales. Por ejemplo, el concepto de participación también es un concepto que hay que cuestionar, porque es que esto de que no viene la gente, o sea, la gente muchas veces sí que se le ha utilizado. O sea, hemos ido a hacer encuestas a los barrios, entiéndeme, para luego dejar o sea, se acaban los proyectos y se acaban muchas veces, no van por procesos sostenibles, sino por proyectos. Se acaba el proyecto y se acaba y dejas tirado a la gente de la comunidad. O sea, no, es al revés. Yo creo que la responsabilidad en gran medida es nuestra. El individualismo es una cuestión sociocultural, de acuerdo, y como antropólogo lo tengo muy claro. Esto es así. Ahora, nos hemos alejado del territorio. Entonces, por favor, vamos a volver a acercarnos a los territorios. ¿Qué es lo peor que puede pasar, compañeras, compañeros? Y hablo a los educadores, a los trabajadores sociales. O sea, no soy fundamentalista de la profesión, ¿vale? ¿Qué tenemos que perder? Por favor, es probar, de verdad. Vamos a probar. ¿Por qué nos cuesta? Tenemos miedo a que nos digan que no. Esto es como las cuestiones del amor. Tenemos miedo a que nos digan que no. Se nos ha olvidado. Es que a veces creo que todo el mundo comparte en lo teórico, pero luego cuando nos ponemos es como que nos cuesta. Y la primera razón que siempre me aparece es la del no, la que creemos que nos van a decir que no, o que no nos van a aplaudir como nos esperamos, por ejemplo, o que a veces seguramente durante mucho tiempo nos van a criticar. Por ejemplo, a nosotros como representantes, por ejemplo, pues si vas en nombre de una administración, pues de esa administración, y creo que eso nos hace como retraernos un poco, ¿no? Meternos para adentro, porque es verdad también que la profesión ha ido hacia el individuo familia, eso lo tenemos claro. Es verdad que después, al menos aquí en Madrid, ¿no? Es que no dan abasto los profesionales, o sea, se tiene que poner desde decisiones políticas, técnicas, equipos para poder realizar esto. O sea, no podemos pretender que además de los profesionales que están muchas veces, no sé, en Euskadi, pero aquí al menos hasta arriba, se pongan a hacer grupos. Es que les sale urticaria. Yo también entiendo. O sea, yo no les puedo convencer de que es algo muy gratificante cuando están hasta arriba. Entonces, si se apoya desde la política, que aquí es verdad que hombre, es mucho más fácil desde lo político, desde lo técnico, y verdaderamente, oye, poner profesionales para ello. O sea, no pretender que encima los trabajadores que están en atención primaria sean los que derivan al grupo, o sea, con lo que tienen encima. O sea, vamos a ser realistas. O sea, yo no quiero tampoco cargar a mis compañeras más. Sí que quiero hacerles creer, y de verdad que es que yo... Hacer distinto, ¿no? No es hacer más quizás, sino hacer distinto también. Exactamente, es hacer distinto y hacer porque es rico. Porque la fraternidad nos falta en esta sociedad. Esta cosa de las relaciones amorosas, además fraternas. Que hablaba también Iker, y antes lo hablábamos. ¿Qué pasa con nombrar la palabra cariño? Es que aquí es que se nos pone la cosa, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo ser, una profesional cercana? A eso me refiero. A eso me refiero. Ahora, necesitamos decirle a los jefes de departamento, yo aquí, al del distrito centro, que lo conozco y es cercano, vamos, o sea, invitadnos a que podamos aquí en Madrid, por favor, de verdad, con los profesionales, a juntarnos en círculo, porque yo no voy a dar charlas, yo voy a escuchar, a estar,
a que todos podamos hablar, a que aprendamos significativamente de grupos todos juntos y todas juntas. Esto es lo que yo quiero. Me está resonando que tenías escrito por ahí también, citando un poema, que si no sales al bosque jamás ocurrirá nada, ¿no? Sí. Quizás estamos hablando de eso, de salir al bosque, ¿no? Sí. Claro, ¿dónde nos hemos quedado? ¿En alguna cabaña? Nos hemos quedado, ¿no? La cabaña sería el despacho, nos estamos queriendo salir al bosque, pero porque el bosque nos parece, frente a ese espacio, no sé, rodeado de árboles y agradable, que no sé, lo vemos como salvaje. Quizás tiene que ver con eso. Pero entiendo que lo que estáis intentando promover desde Vínculo, tú, tus compañeras, compañeros, es esta idea de salir, ¿no? a ese bosque. Quizás volver también a los antecedentes de la mayoría de nuestras profesiones de lo social, que nacieron claramente la del trabajo social, pero también otras, ¿no? Y creo que es lo que también la gente está reclamando, ¿eh? Salir al bosque, salir a lo nuevo, es arriesgarse a veces a lo que no entendemos, pero que entre nosotras, compañeras, nos vamos a ayudar. Si salimos al bosque solas, pues, o sea, siguiendo la metáfora, sí, nos puede comer un lobo, no sé cómo decirlo, sí. Pero si salimos juntas al bosque, el bosque es la calle, es lo nuevo, nos podemos encontrar con la gente, podemos empezar en los pueblos mismo, que yo sé de ciudad un poquito más, porque de pueblo la verdad es que sé mucho menos, pero no, es que no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer fuera? Estamos hartas de esta verticalidad. Es que ante la pregunta, salir al bosque da miedo, porque hay muchas metáforas del leñador, del bosque, o sea, estos arquetipos, como lo peligroso. No, lo peligroso está muchas veces dentro de las casas, lo peligroso está dentro de los despachos, lo limitado es esto, en el bosque que podemos encontrar un montón de diversidad. Es esto, ahora que vamos a ir a dar dentro de un poco el paseo que nos lo va a dar Isabel en clave de diversidad, darnos luz en esto de lo comunitario. Pues ahora yo voy a ir contigo feliz de que nuestra compañera, oye, nos saque al bosque de Lavapiés. Ahora que hablas de diversidad, otro de los elementos por los que seguramente, si no más difícil, pero es más complejo también hacer comunidades, porque esa comunidad, al menos incluso en lo territorial, se ha vuelto mucho más diversa, diferente. Exacto, no es lo mismo el concepto. Porque en los propios colores de piel, los idiomas que escuchamos, eso es. Con lo cual a la variable del individualismo se ha sumado esta de la diversidad, que siquiera al menos por el desconocimiento hace que nos sintamos más alejados, ¿no? En eso tú notas ya un Madrid muy diferente del que conociste hace 20, 30 años. Ahora mismo, por favor, o sea, claro que sí. Me están llamando para cualquiera de mis compañeras. Esto es nos queda perfecto. Hemos venido a tu sitio de trabajo. Exactamente. O sea, que tiene que sonar. Esto. Espera, repite. Sí, la diversidad. Digo, vale. Hacer comunidad cuando, si ya además de que nos hemos vuelto todos y somos más individualistas, también aparece personas que han nacido en lugares distintos, que tienen socializaciones diferentes, idiomas distintos. ¿Cómo ver que tenemos muchos elementos también en común, ¿no? Esto, claro, es ver lo común y ver la integración entre. Es esto, o sea, claro, si hay población, por ejemplo, diversa, ¿no? Ahora que vamos a ir a Lavapiés y nos seguimos atando a lo que hemos tenido, al no escuchar, que no sabemos ni quién vive en nuestros barrios ahora mismo, tendremos que patear y salir al bosque a ver quién vive. Que esta parte del distrito, o sea, aquí vemos turistas, que si la maleta para arriba, para abajo, nos ponemos a caminar y empezamos a mirar y ver la diversidad, la cantidad de riqueza, lo miro en esos términos, que puede haber ahora que vamos a ir a Lavapiés, o sea, gente de todas partes, ¿no? Podemos ver, y por qué no nos van a aportar sus riquezas, es esto. Lo extraño como rico. No como peligroso. Y al mismo tiempo, también suelo pensar a veces que tampoco hay que caer en un discurso excesivamente buenista, porque dentro de esa diversidad también hay elementos que, por ejemplo, pues para nuestros entornos culturales pueden ser ni siquiera aceptables, ¿no? Que sobre eso también habrá que generar espacios de diálogo, pero también entender que ni todo es relativizable ni todo es asumible, ¿no? Porque esto también yo creo que
que a veces nos ocurre, ¿no? Igual que tenemos que aprender a decir que no a ciertas cuestiones, creo que habrá que dialogar sobre ellas, pero bueno, también tenemos no sé, maneras de entender nuestra vida en comunidad, donde ciertas maneras de verla pueden ser muy diferentes ni siquiera aceptables, ¿no? Siempre me vienen los casos de lo que tiene que ver con los temas de la mujer, pero pueden ser también de otro tipo. Tendremos que hablar sobre ello para poder generar comunidad, claro, pero sabiendo que seguramente la convivencia no va de crear un espacio naif donde todo es precioso. Bueno, es conflicto. No. Exacto, y hay que manejarse en él. Hay que manejarse en el conflicto, que es lo que muchas veces creo que en los servicios sociales no se hace. O sea, el conflicto hay que erradicarlo, no hay que manejarlo, hay que trabajarlo. De verdad, y yo personalmente he vivido una situación personal en la que se interrumpió de una manera muy, muy, muy violenta una acogida por no saber manejar el conflicto. Lo digo como usuaria de una persona que ha estado acompañando a una niña en fin de semana, ¿vale? El conflicto a veces se maneja poco y esto lo tenemos que aprender a manejar. Esto es bien importante, esta variable que has sacado y que hay que manejarla. Hay que manejar los conflictos en la comunidad si se dan en torno a determinadas cuestiones que sucedan, y hay que manejar el conflicto dentro de los equipos, que esta es otra, Iker, el tema de los equipos. No es nada fácil, ¿no? Nada, donde todos los miembros tienen que autorresponsabilizarse de algo. Yo creo que aquí nadie se libra. O sea, quien crea que está iluminado, por favor, o que nos lo diga, ¿no? Hombre, si tuvieses que dar un consejo ahora a la Belén que empezó a trabajar aquí en las calles con las personas sin hogar, ¿qué le dirías entonces, ¿no? A su impetuosidad, ¿qué le dirías? Que yo creo que no ha desaparecido del todo, afortunadamente, pero ¿qué le dirías, no? Lo voy a decir en euskera, lasai, compañera, lasai. Algo de tranquilidad, ¿no? Lasai, calma. Un poquito de calma. Qué bonita, ¿no? Esto de lasai, que me encanta, es casi la única palabra que conozco casi en euskera. Lasai, es esto, calma, para. O sea, y qué bonito entre compañeras decirse eso. Oye, compi, las hay, compañera, calma. A esto le diría. ¿Y qué crees que te diría aquella Belén ahora, la de entonces a la de ahora? A la de ahora, qué recorrido has hecho, ¿no? Qué bonito, de verdad. O sea, ¿te sientes agradecida, orgullosa? Sí, me siento, Sí, me siento agradecida de haber elegido la profesión que es mi profesión. Me encanta, o sea, estoy agradecida al recorrido que he hecho. Siento que es un recorrido coherente, que me fui de la universidad en el momento adecuado. Creo que nos podemos encontrar. Ahora estoy en recoger a mi adolescente interior. Estoy más en esa etapa de trabajo interior. Estoy ahí en eso. ¿Arrepentida de algo? Esta es una pregunta que siempre hacen en las entrevistas a los famosos, y me llama la atención que siempre dicen que nunca están arrepentidos de nada. Y yo suelo decir, será que públicamente no se puede decir, pero yo de algunas cosas igual sí que estoy arrepentido de la vida. Pues sí, hombre. No digo que lo tengas que decir, pero me llama la atención que siempre no hay famoso que se precie que diga, no estoy arrepentido, si lo hice por algo lo hice. Digo, ya, pero igual por un error, ¿no? Sí. Y en la profesión cometemos errores. Por favor, claro. ¿Cómo no? O sea, arrepentida a veces de haberme precipitado, fíjate, por esta cosa de impulsividad mía, ¿no? Esto es, o sea, creo que hay veces, esto de las hay me viene muy bien, de calma. Belén, calma, Belencita me llamo yo a mí, me digo, Belencita, calma, bonita. Esto así como desde el cariño, ¿no? Siempre desde el cariño, esta cosa, sí. Quería ir terminando con una palabra que es muy importante en la profesión, y diría que en general en el ámbito de los servicios sociales, o así nos lo parece, yo creo que a muchas personas, creo que tú también lo vas a compartir, y que da nombre a tu entidad, a vínculo, ¿no? Sí. ¿Qué es esto del vínculo? ¿Cómo se lo explicamos a la gente que puede estar escuchando el podcast pero que no está imbuida en nuestros temas, porque puede sonar excesivamente algo muy elevado, y sin embargo yo creo que habla casi de nuestro día a día? ¿Qué es esto del vínculo? ¿Por qué es tan importante para lo social? Es fundamental para que las personas confíen, es esto. Si no hay vínculo ni nada,
Si no hay confianza, no se puede hacer ningún trabajo, pero ni grupal, ni de cuidados profesionales. O sea, si no hay un clima libre de amenazas, un ambiente de seguridad y confianza, no se puede evolucionar, pero ni tú ni yo. O sea, qué bonito es poderse abrir desde la confianza. Esto es el vínculo. Esto es lo que le ha dado el nombre a mi marca personal, a este espacio que tenemos tan acogedor, de verdad, porque es esto, el vínculo es acoger. Es esta cosa de no juzgar... respetar, pero sobre todo confiar, ¿no? Confiar, sí, eso sí que lo comparto. Creo que vínculo tiene que ver con confianza. Con generar confianza. Que las personas se sientan, porque mucho de lo que tienen que trabajar, ¿no? Cuando son las personas que se acercan al ámbito a cualquiera de las diferentes puertas de los servicios sociales en su sentido más amplio, es porque tienen algún sentimiento de malestar, ¿no? Total. Me gusta siempre más malestar que problema. Tienen algún tipo de malestar. Y claro, como no confíen en el profesional, y luego porque a diferencia seguramente de otras disciplinas que trabajan desde, ¿no? Me viene siempre lo sanitario, donde puede haber pruebas diagnósticas que dicen muy claro qué es lo que le ocurre a la persona. En lo nuestro, como la persona no vaya abriendo, no se vaya abriendo a nosotras, no tenemos manera de saber lo que le preocupa, lo que le ocupa. Y también a veces, por ejemplo, ligando a las personas sin hogar, lo bueno que también hay en ellas, los deseos, los objetivos que pueden tener, porque ¿no? Enseguida vamos como detectando lo que no hay, es casi como si fuésemos como a pruebas diagnósticos de esta es la placa de todo lo que le falla, ¿no? Ahí sí que nos hemos, con todo el respeto a los médicos y a las médicas, medicalizado, patologizado en exceso. Sí, claro, ver los problemas. Está en exclusión, esto es lo que tienen, ¿no? En vez de ver las fortalezas que tienen las personas. Yo creo que el vínculo va de eso, de que puedan confiar. Claro, que puedan confiar y que puedan sacar también ahí, igual que los profesionales también, o sea. Pero las personas no siempre lo entienden esto es algo que lo hemos solido trabajar también en la universidad, que creo que las personas que se acercan a los servicios sociales en clave, ¿no? como ciudadanos, no entienden por qué preguntamos tanto. Parecemos una cuadrilla de cotillas. Es verdad. Y creo que ahí no se hace pedagogía suficiente, es decir, para que le podamos ayudar, para que le pueda ayudar a usted y a su familia. Hay que explicar. Yo aquí estoy, pero necesito que me aporte algo de. Hay que explicar, porque si no, es verdad que se puede vivir como un interrogatorio. Total, por ejemplo. O sea, hay que ir poco a poco. Lo que pasa es que como estamos sometidos al tiempo frenético, todo es rápido. No se deja que evolucionen los procesos al tiempo que hay que evolucionar, sino estamos sometidos como a esta cosa de los logros, ¿no? Esta sociedad meritocrática que no da tiempo a que se hagan vínculo, que demos tiempo a que se confíe. Tú no puedes confiar en mí ni yo en ti, ¿no? Como para abrir tu corazón, entiéndeme, tu ser. Por eso lo del estar. Aquí estoy. Y que las personas puedan, y los profesionales también con el tema de la supervisión. O sea, yo no quiero que la supervisión se viva como un control, que se viva como compañía, como acompañamiento. Es esto. O sea, ¿quién va a dejar que yo entre en alguien si lo estoy juzgando? Por eso de verdad reivindico aquí y que los modelos humanistas, la Gestalt, el modelo central a la persona, el darse cuenta, Rogers, por favor, compañeros, leeros El proceso de convertirse en persona, lo recomiendo. A mí de verdad, puedo decir que ha sido tan importante cómo fui cayendo, como en el buen sentido, y Rogers fue lo primero. Hacer vínculo. Si no se hace vínculo, nada podemos hacer, ni con los equipos, ni con nada, ni con las personas, ni en la comunidad. Ir, eso, con un talante respetuoso. Esto. Pues ahí lo dejamos. Quiero terminar porque ya estamos rondando los tiempos en los que muchas gracias. Me suele gustar a ti invitarme, a ti porque haya podido entrar aquí a tu espacio de trabajo, a tu caverna en la que seguramente tantas personas han podido estar aquí contigo. Y además porque tengo muchas ganas de que ahora sé que vamos a salir al bosque, de que vamos a salir al bosque, a la comunidad, al centro de Madrid, a movernos por aquí con tu compañera. En clave comunitaria. Así que ha sido un placer de verdad, Belén, conocerte. Me consta que mucha gente por Euskadi ya sabe de tu nombre, te ha leído, te ha escuchado. Cuando queráis voy para allá a hacer círculo, hacer círculo. Sí. Así que nada, cerramos los micros y Perfecto. Nos vamos a dar un paseo al bosque. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Un abrazo. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.